Sebastián Barragán es parte del equipo de investigaciones especiales y parte fundamental de este trabajo. Está aquí esta mañana en el estudio. Ya aclaró Arturo Saldívar. Sebastián, buenos días, dice la presidenta. Hola Carmen, muy buenos días. Un saludo al público que sigue esta emisión. En efecto, acabamos de escuchar un fragmento de la conferencia matutina del lunes. Yo conté 9 ocasiones en las que la presidenta dijo ya aclaró, refiriéndose a la pregunta que le hizo Judith Sánchez Reyes de Radio Milet precisamente sobre Televisa Leaks. Hay que recordar, Carmen, que el reportaje Arturo Saldívar, una estrella más de Televisa, reveló la relación que existe entre el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la que es considerada la televisora más importante en el mundo de habla hispana. También sobre las relaciones que hay con la empresa Metrix to Index. Esta relación sirvió para impulsar la imagen del jurista y para generar una serie de campañas de desprestigio contra quienes eran percibidos como enemigos políticos. Como la presidenta de la República expuso estas 9 veces que ya aclaró, quiero exponer en este espacio los principales elementos del trabajo informativo que hemos estado presentando en la cobertura Televisa Leaks y contrastarlos con la carta de réplica que publicó Arturo Saldívar un día después de que publicamos el reportaje. En el punto número 1, Carmen, quiero decir que la investigación Televisa Leaks revela que la principal televisora del país ejecutó campañas sucias mediante cientos de bots y páginas falsas para defender al ministro presidente de cualquier crítica y también para promover su imagen en las redes sociales y también en medios tradicionales. Según los monitoreos que hicimos en la base de datos de 5 terabytes, hubo campañas de desprestigio contra ministros que eran percibidos como rivales en la carrera para ocupar la presidencia de la Suprema Corte, como Alberto Pérez Dayán, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y también contra personajes rivales que eran percibidos como rivales políticos de Arturo Saldívar, como Luis María Aguilar, que estaba dejando de ser ministro presidente, y también contra Olga Sánchez Cordero, que ya era secretaria de Gobernación en el sexenio de López Obrador. Vamos a escuchar un fragmento del ataque que se hizo contra el ministro Alberto Pérez Dayán. En radio vimos un fragmento de un video que se inventó contra el ministro Pérez Dayán, haciendo alusión de que viajó a Las Vegas para ver una pelea de box acompañado de Carlos Slim y con recursos públicos. Voy a leer textualmente la respuesta de Saldívar que hace alusión a este punto. Niego rotundamente que los servicios de la referida empresa se utilizaran para beneficiar, fortalecer, crear o producir contenido que me favoreciera o aumentara el impacto en mis redes sociales. De igual forma, de ninguna manera se utilizó para calumniar o realizar campañas de desprestigio en contra de persona o institución alguna. Hasta ahí lo que dijo el ministro, y la aclaración que me permito hacer aquí es que una negación, Carmen, de ninguna manera aclara lo que documentamos en el reportaje. Lo que documentamos se basa en una filtración de 5 terabytes que viene directamente de Televisa, del área de comunicación estratégica de Televisa, y una negación escrita en un papel no sirve para aclarar lo que se presenta en ese reportaje, como lo dijo la presidenta de la República. En el punto número 2 que les quiero exponer al público esta mañana es que el reportaje que publicamos expone que el equipo de Televisa fue encabezado por Javier Tejado Donde y que es conocido como el Palomar por la ubicación privilegiada que tenía en las oficinas de Televisa. Esto es bajo la antena que está en Avenida Chapultepec y que caracteriza a Televisa a lo largo de las décadas. Nosotros logramos documentar e informamos que 2 trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco Rullán y Mariana Franco, trabajaban en Televisa, aunque estaban cobrando en la nómina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto lo logramos documentar porque tenían correos institucionales, que es lo que vemos en pantalla, tenían correos al mismo tiempo de Televisa y al mismo tiempo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenían actividades, sin embargo, en Televisa Chapultepec, realizando campañas de desprestigio. Y en una de las imágenes que más hemos destacado, vemos a Francisco Rullán, que aparece en una fotografía en el Palomar original, lo vemos en pantalla. Él es funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y laboraba en oficinas de Televisa. Lo vemos en la imagen claramente cómo se ve detrás la antena de la televisora principal de este país. Nosotros documentamos que su jefe oficial era el director general de comunicación social del máximo tribunal, César Castillejos, quien a su vez era el encargado de administrar el contenido con la empresa Metrix to Index. Por ejemplo, nosotros también pusimos en este reportaje, porque los tenemos con documentos públicos, que los 2 funcionarios de la Suprema Corte dejaron de laborar en el Palomar justo cuando se acabó el contrato de la Suprema Corte de Metrix to Index.
En este punto número 2, hay que decirlo claramente, no hay una respuesta del exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que hable o que se refiera a este tema. ¿Por qué había 2 funcionarios de la Suprema Corte de Comunicación Social laborando en Televisa bajo las órdenes de Javier Tejado Donde? Punto que no aclara el exministro Arturo Saldívar. También, Carmen, quiero hacer referencia a que en esta serie de investigaciones hemos documentado el trabajo que realizó Televisa para construir la página oficial de Arturo Saldívar. Nosotros en el primer reportaje pusimos los elementos que sirvieron para impulsar primero las redes sociales de Saldívar, que como sabemos fueron parte crucial de lo que fue su mandato al frente de la Suprema Corte. Y en los últimos reportajes presentamos cómo se diseñó la página, esto usando servicios altamente especializados en el mundo del Internet. En nuestro reportaje tuvimos la oportunidad de explicar qué es el SEO y las recomendaciones de diseño editorial y gráfico que hizo un equipo especializado dentro de Televisa. Quiero presentarles precisamente un fragmento de este reportaje. Adelante. El documento arranca con un diagnóstico del sitio oficial de Saldívar. El equipo SEO de Televisa encontró una situación catastrófica en el portal del entonces ministro. En enero de 2019 solo había tenido 30 visitas, por lo que la herramienta Google Analytics ni siquiera pudo mostrar estadísticas de tráfico directo, tráfico referencial ni tráfico proveniente de redes sociales. Quiero exponerle al público, Carmen, que la respuesta oficial de Arturo Saldívar en realidad no se refiere a su página de internet. Sin embargo, minutos después de que publicamos el reportaje Arturo Saldívar, una estrella más de Televisa, la página oficial de Arturo Saldívar se bajó de internet. Nosotros tenemos el respaldo de la página porque la pudimos revisar durante varias semanas o meses de trabajo y ahora solo puede ser consultada en los servicios de internet que hacen respaldos. Sin embargo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora funcionario del gobierno federal, no presentó ninguna respuesta sobre esta página de internet. En otro punto que le quiero exponer al público esta mañana, punto número 5, es que nosotros documentamos que Arturo Saldívar afirmó durante su mandato al frente de la Suprema Corte que él era el principal encargado y creativo de sus redes sociales, en particular de la red social TikTok, en la cual irrumpió fuertemente para difundir todo tipo de mensajes, algunos institucionales, algunos incluso personales. Él dijo que él era el principal creativo y que estuvo detrás de la estrategia de TikTok. Sin embargo, nosotros presentamos y lo mostramos en pantalla y lo pueden consultar en www.aristeguinoticias.com, la estrategia de TikTok que le prehizo Televisa al ministro Arturo Saldívar y que le presentó una serie de recomendaciones para hacer contenido en esta red y que pudiera presentarlo a sus seguidores. Arturo Saldívar nuevamente no exploró, no abordó este tema en su carta de réplica y al momento no conocemos ninguna respuesta oficial sobre este punto, por lo tanto también podemos decir que de ninguna forma se ha aclarado. En el punto número 6 de esta intervención, quiero exponer que en noviembre de 2021, Javier Tejado Donde se convirtió en productor de la serie Caníbal, Indignación Total, mediante un contrato total por 14,492,000 pesos. Sin embargo, como lo expusimos en el reportaje, la Suprema Corte erogó esta cantidad, pagó esta cantidad a los productores privados y al momento no tiene los derechos de transmisión de este material para difundirlo ni en canales oficiales ni mediante ninguna plataforma. Según una solicitud de información que realizó el equipo de investigaciones especiales de Aristegui Noticias, la Suprema Corte no tiene los derechos de emisión de esta serie porque fue realizada por particulares con materiales de particulares. En su respuesta, el ministro Saldívar sí abordó este punto y él escribió que el Poder Judicial tiene los derechos de transmisión del documental. Sin embargo, en este punto reiteramos la respuesta oficial que recibimos de la Suprema Corte de Justicia y que me permito leer de manera textual. El autor del documental en comento es una persona física. En ese sentido, no se cuenta con su autorización para difundirla. Eso lo tenemos por escrito con sellos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el ente obligado sobre este punto. En resumen, Carmen, tenemos 6 puntos al menos que hemos expuesto en esta serie de reportajes que no han sido abordados más que con una negativa.
que, como me permití apuntar, no aclara los puntos del reportaje que hemos presentado con documentos, Carmen. Así es, Sebastián Barragán, gracias por esta revisión puntual precisamente de lo que es la carta de réplica que nos hizo llegar Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, como réplica a lo publicado en Televisa Leaks. No agrego más de lo que dices y pues desde luego desde aquí el planteamiento a la Presidenta de la República es este. Presidenta, Arturo Saldívar no ha aclarado los puntos esenciales de lo que se ha divulgado en este espacio en el trabajo Televisa Leaks. Este expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual colaborador de la Presidencia de la República no ha aclarado los puntos centrales, como ha explicado Sebastián Barragán. Presidenta, pues esto es muy importante y dado el perfil del personaje y sus altas responsabilidades de entonces y de ahora, pues debería aclarar el conjunto de cosas que están aquí y como Presidenta de la República, usted hacerse cargo de ello.